En un tiempo donde lo sagrado y lo profano a menudo se confunden, donde lo espiritual ha sido comercializado y las antiguas verdades diluidas por interpretaciones modernas, se vuelve imprescindible mirar más allá de la superficie. La pregunta que planteamos, ¿está el anticristo oculto en el judaísmo místico?, no es una acusación, sino una búsqueda. Una búsqueda de comprensión, de claridad en medio del ruido, de luz auténtica en medio de muchas luces falsas que ciegan más de lo que iluminan. Porque, para quienes creen en las Escrituras, el anticristo no será simplemente un político tiránico o un líder militar. Será una figura profundamente espiritual que atraerá a millones no por su fuerza, sino por su sabiduría aparente, su conocimiento, su capacidad de seducir con palabras suaves y revelaciones que parecen divinas. Y es ahí donde la preocupación se intensifica. Porque dentro del judaísmo místico, particularmente en la Cábala y en ciertos niveles de interpretación del Talmud, encontramos una espiritualidad densa, cargada de símbolos, nombres secretos, estructuras invisibles del universo, ángeles, dimensiones y conceptos que trascienden la razón. A primera vista, parece un conocimiento celestial, algo reservado para los iniciados. Pero también es cierto que aquello que se oculta en exceso puede esconder no solo verdades, sino también engaños. El enemigo no necesita destruir la fe, le basta con desviarla ligeramente. No necesita decir no hay Dios, sino cambiar la imagen de Dios, distorsionar su carácter, sustituir al verdadero Mesías por uno fabricado, adornado, idolatrado por sus propios seguidores. En este contexto, la figura del anticristo podría estar ya siendo moldeada, no en los pasillos de la política internacional, sino en las cámaras ocultas del pensamiento místico. ¿Y si ya existe una narrativa mesiánica que prepara al mundo para recibir a alguien que no es Jesús, sino su opuesto? ¿Y si los textos antiguos, reverenciados por generaciones, contienen claves que han sido reinterpretadas para construir un trono al impostor? La idea no es descabellada si recordamos las advertencias del propio Jesús: vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No hablamos aquí del judaísmo bíblico, de la Torá dada por Dios, ni del pueblo elegido como tal. Hablamos de una corriente interna, paralela, que ha crecido con una promesa de sabiduría escondida, que ha sido cultivada durante siglos por cabalistas y místicos, y que incluso hoy se propaga entre celebridades, académicos y buscadores de luz. Una luz que no siempre proviene del Creador. Esta exploración que emprendemos no es contra hombres, ni contra culturas, sino contra ideas, contra espíritus, contra estructuras invisibles que pueden estar operando detrás de lo que parece inocente. Porque el mayor poder del anticristo no será la persecución abierta, sino el engaño sutil. Y si hay un lugar donde ese engaño pueda sembrarse con eficacia, es allí donde las almas buscan la verdad, pero se les ofrece una versión alternativa, seductora y mortal. Las Escrituras no nos dejan en tinieblas respecto al carácter del anticristo. A lo largo de la Biblia, especialmente en los escritos del apóstol Juan, Pablo y el libro del Apocalipsis, se perfila una figura oscura, profundamente espiritual, que no se opone frontalmente a Dios de manera evidente, sino que se sienta en el lugar de Dios, imitándolo, falsificándolo. No es un enemigo declarado de la religión, es su impostor. Por eso es tan peligroso. El apóstol Juan escribe, ya está en el mundo el espíritu del anticristo, indicando que esta presencia no es futura solamente, sino actual, operante, activa desde los días de los apóstoles. Esto significa que el anticristo no es solo un individuo que aparecerá al final de los tiempos, sino una influencia, una estructura, una ideología que va creciendo silenciosamente, tomando forma a través de doctrinas, filosofías, enseñanzas y sistemas religiosos que, aunque usen el nombre de Dios, niegan su esencia y rechazan a su Hijo. La Biblia lo llama el hombre de pecado, una figura que se levantará con poder, con señales y prodigios mentirosos, y que se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El apóstol Pablo lo describe como aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta descripción no se refiere simplemente a un dictador político, sino a una figura religiosa, una figura que buscará adorar y ser adorada, que inspirará reverencia, devoción, fe ciega. No será un enemigo de lo sagrado, será su falsificación más perfecta. Ahora bien, si el espíritu del anticristo ya está en el mundo, debemos preguntarnos,
¿dónde actúa? ¿En qué doctrina se esconde? ¿En qué enseñanza se manifiesta? Muchos buscan al anticristo en figuras políticas, en gobiernos totalitarios, en líderes mundiales. Pero pocos miran hacia dentro del ámbito espiritual, hacia los sistemas religiosos que operan con una piedad aparente, pero que niegan la centralidad de Cristo. ¿Qué más anticristo que aquel que niega que Jesús es el Mesías? ¿Qué más espíritu de engaño que aquel que propone una redención sin cruz, una sabiduría sin revelación divina, una espiritualidad sin obediencia al verdadero Dios? Es aquí donde la inquietud crece. Porque hay doctrinas que, desde hace siglos, han rechazado la divinidad de Jesús, han propuesto caminos alternativos hacia Dios, han exaltado al hombre, al conocimiento secreto, a la interpretación humana por encima de la palabra revelada. Y estas doctrinas, aunque muchas veces envueltas en misticismo, en luz, en tradición antigua, pueden ser el vehículo perfecto para la obra del anticristo. Si él ha de ser adorado, primero debe ser deseado. Si ha de engañar, primero debe parecer legítimo. Y si ha de ocupar el lugar del verdadero Mesías, primero debe haber una estructura espiritual que lo reciba. La pregunta, entonces, no es solo quién será el anticristo, sino también dónde está operando ahora su espíritu. ¿Está en filosofías seculares? Sin duda. ¿Está en sistemas de control y manipulación? Por supuesto. Pero también, y esto es lo más alarmante, podría estar operando dentro de estructuras religiosas, de interpretaciones místicas, de enseñanzas que prometen luz pero conducen a la oscuridad. Porque lo que define al anticristo no es su odio a Dios, sino su imitación perversa. Y si hay doctrinas que enseñan un Mesías diferente, una redención distinta, un conocimiento superior que no pasa por la cruz, tal vez allí, en esas palabras suaves, se oculta su verdadera voz. La cábala ha sido durante siglos una fuente de fascinación y misterio. Para muchos, es la parte más profunda, esotérica y espiritual del judaísmo. Para otros, una desviación peligrosa que mezcla verdades sagradas con elementos ajenos a la fe bíblica. En su forma más conocida, la cábala se presenta como un cuerpo de conocimiento secreto, reservado solo para los sabios, los iniciados, los que han dedicado años a estudiar los códigos ocultos de la Torá. Pero esta aparente profundidad es precisamente lo que la vuelve tan compleja y, a veces, tan ambigua. Porque no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se presenta como sabiduría divina necesariamente proviene del Espíritu de Dios. Uno de los aspectos más inquietantes de la cábala es su estructura misma. Habla de un Dios inaccesible, el Ein Sof, de quien emanan 10 sefirot o atributos espirituales que conforman el árbol de la vida. Estos conceptos, aunque pueden parecer bellos y poéticos, transforman la visión de Dios en algo casi impersonal, abstracto, oculto tras capas de complejidad. Una puerta que promete acceso al cielo, pero que podría estar conectada a un abismo. Y es precisamente esa ambigüedad la que la hace un terreno fértil para el espíritu del anticristo, porque no se presenta como enemiga de Dios, sino como su intérprete privilegiada. No niega a Dios, simplemente lo redefine. No rechaza la espiritualidad, simplemente la sustituye por una versión humana, intelectual, manipulable. Y en ese proceso, va preparando los corazones para recibir a alguien que, con gran sabiduría y poder, se hará pasar por el Mesías, pero será todo lo contrario. El Talmud es una de las obras más extensas, complejas y reverenciadas del judaísmo. No es simplemente un libro, sino una recopilación monumental de comentarios, debates y reflexiones rabínicas sobre la Torá, el corazón de las escrituras hebreas. Compuesto por el Misná y la Guemará, el Talmud no busca reemplazar la ley, sino interpretarla, adaptarla, expandirla. A lo largo de siglos, sabios de diferentes épocas y regiones contribuyeron a su construcción, ofreciendo una visión multifacética de la vida judía, la ley, la moral y la teología. Sin embargo, precisamente por su carácter humano, diverso y a veces contradictorio, el Talmud se convierte en una fuente de ambigüedad espiritual, donde lo divino y lo humano se entrelazan de tal manera que resulta difícil discernir cuál voz realmente representa a Dios. A diferencia de la Torá, que fue dada por Dios a Moisés en el Sinaí con autoridad absoluta y claridad profética, el Talmud es una conversación interminable entre rabinos. Es una obra de interpretación, no de revelación.
Y aunque contiene principios profundos, también está lleno de discusiones, teorías legales, metáforas difíciles y hasta historias que, vistas desde una óptica bíblica, pueden parecer irreverentes, exageradas o incluso contrarias al carácter de Dios. Esto no lo convierte en un libro maligno, pero sí plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto estas interpretaciones humanas han moldeado la visión de Dios, del Mesías y de la redención dentro del judaísmo? Y si algunas de estas enseñanzas no solo distorsionan la verdad, sino que abren la puerta a una espiritualidad basada en la tradición de los hombres más que en la revelación divina. Muchos pasajes del Talmud han sido objeto de controversia. Hay textos que parecen minimizar el papel del Mesías, otros que presentan conceptos de justicia y castigo que contrastan con el mensaje profético, e incluso algunos que contienen comentarios sobre Jesús que han sido interpretados como blasfemos. Más allá del contenido exacto de cada pasaje, lo que preocupa es el principio: se ha levantado una estructura de autoridad espiritual que, en muchos casos, ha llegado a tener más peso que la misma Escritura. Una estructura donde los sabios tienen la última palabra, donde la tradición oral se eleva casi al nivel de la palabra de Dios escrita, y donde el Mesías es a menudo redefinido o reinterpretado según criterios legales o filosóficos, más que según los anuncios proféticos de Isaías, Miqueas, Zacarías o Daniel. Aquí es donde entra la posibilidad inquietante: si el anticristo busca ocupar el lugar del verdadero Mesías, no necesita destruir el judaísmo. Le basta con infiltrarse en su pensamiento, con disfrazarse de cumplimiento mesiánico, con aparecer como la figura largamente esperada por aquellos que han rechazado a Jesús. Y si ya existe dentro del Talmud una visión del Mesías que no coincide con el siervo sufriente, con el Cordero inmolado, con el Redentor crucificado, entonces ya hay una base para aceptar a otro. Uno que venga con sabiduría rabínica, con autoridad legal, con señales místicas, y que sea recibido como el cumplimiento de siglos de interpretación, pero que, en realidad, niegue al Hijo. Por eso, más allá del respeto por las tradiciones, es necesario discernir. Porque cuando la voz del hombre sustituye la voz de Dios, cuando las interpretaciones humanas se convierten en dogmas inamovibles, se corre el riesgo de preparar un trono teológico para aquel que vendrá no en el nombre del Padre, sino en su propio nombre. Y muchos, cegados por la tradición, lo recibirán con gozo, sin saber que están abrazando la gran impostura de los últimos tiempos. La figura del Mesías ha sido, desde los albores del pueblo de Israel, el anhelo central de su fe y esperanza. Profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y Zacarías pintaron con palabras de fuego la imagen de un Redentor venidero, un ungido que libertaría al pueblo, restauraría la justicia y establecería un reino eterno de paz. Pero cuando finalmente vino el Mesías, humilde, manso, montado sobre un asno, no como un rey conquistador sino como un siervo sufriente, muchos no pudieron reconocerlo. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, dice con tristeza el evangelista Juan. Y ese rechazo no fue solo un evento histórico, fue una herida espiritual que marcaría el rumbo teológico de generaciones enteras. Desde entonces, buena parte del judaísmo tradicional ha esperado un Mesías diferente, uno que se alce con poder político, que derrote a los enemigos de Israel, que restaure la gloria de Jerusalén, sin cruz, sin sangre, sin redención por el pecado. Este cambio de expectativa mesiánica es más profundo de lo que parece. Ya no se espera a un salvador del alma, sino a un libertador nacional. Ya no se busca reconciliación con Dios, sino victoria sobre los adversarios. Se anhela un Mesías exaltado, no humillado, un líder triunfante, no un cordero llevado al matadero. Y esta distorsión del perfil del verdadero Mesías crea un vacío peligroso, el espacio perfecto para que otro venga, uno que encaje con esas expectativas, pero que no tenga el corazón del Padre. Uno que se vista de redentor, pero que niegue la cruz. Uno que hable de paz, pero no de santidad. Ese otro Mesías, fabricado por siglos de interpretaciones humanas y alimentado por el rechazo al verdadero ungido, es precisamente la figura que la Biblia describe como el anticristo. Porque lo que define al anticristo no es simplemente su oposición a Jesús, sino su suplantación. No viene diciendo Cristo no existe, sino yo soy el Cristo que esperaban. Y si el corazón de muchos ya ha sido moldeado para esperar un Mesías sin sufrimiento, sin redención, sin cruz, entonces están espiritualmente programados para aceptar al impostor.
La expectativa mesiánica se convierte así en un arma de doble filo, puede abrir el corazón al verdadero Salvador o puede preparar el trono para el gran engañador. Y en el caso del judaísmo místico, con sus visiones complejas del Masíaj, sus meditaciones sobre reinos y sefirot, y su esperanza de restauración gloriosa, se crea un terreno fértil para que una figura carismática, poderosa y profundamente espiritual sea vista como el cumplimiento de todo lo anunciado, sin que necesariamente lo sea. La negación de Jesús como el Mesías no es un detalle teológico menor. Es, según el apóstol Juan, la marca misma del espíritu del anticristo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y si una estructura religiosa, por muy antigua o respetable que sea, niega la encarnación, la crucifixión y la resurrección del Mesías, entonces ha caído, quizás sin saberlo, bajo la influencia de ese espíritu. No se trata de odio abierto contra Cristo, sino de su negación sutil, de su reemplazo por otro más atractivo a los sentidos, más compatible con el orgullo humano, más acorde con las expectativas terrenales. Así, el rechazo al verdadero Mesías no es solo un error teológico, sino una puerta abierta a la llegada del falso. Uno que será recibido con júbilo, celebrado como el Salvador largamente esperado, mientras conduce al mundo hacia la gran tribulación profetizada. El idioma hebreo posee una esencia única y poderosa que lo diferencia de cualquier otro lenguaje humano, ya que no solo comunica ideas, sino que también actúa como un canal directo hacia las energías espirituales que rigen el universo. Desde la antigüedad, los sabios y místicos judíos han enseñado que cada letra hebrea encierra un misterio divino, una chispa de la creación misma, y que su pronunciación correcta puede abrir puertas invisibles entre el mundo físico y el espiritual. Esta característica convierte al hebreo en una herramienta sagrada que puede invocar protección, bendiciones y, a su vez, alejar todo tipo de entidades malignas o demoníacas que intentan influenciar la realidad humana. Los demonios, seres que habitan en planos oscuros y buscan corromper el alma humana, tienen un temor profundo hacia el idioma hebreo porque éste revela la verdad absoluta, la voluntad divina y la presencia del Todopoderoso en el cosmos. Cuando escuchan las palabras en hebreo, especialmente aquellas que contienen los nombres de Dios o frases sagradas, sienten que su dominio se debilita, como si la luz penetrara en sus escondites oscuros y dispersara sus sombras. Este miedo no es arbitrario, se basa en el poder intrínseco que el hebreo tiene para invocar fuerzas superiores, para deshacer maleficios y para restaurar el orden divino. Además, en el hebreo, cada palabra es una combinación precisa de letras que producen una vibración específica con efectos espirituales reales, capaces de sanar, proteger y también de expulsar a los demonios. Esta vibración no solo actúa a nivel sonoro, sino que penetra en el alma y en la realidad espiritual, rompiendo la influencia que las entidades oscuras puedan tener sobre una persona o un lugar. Por eso, durante siglos, en rituales de exorcismo y en oraciones de defensa espiritual, se ha recurrido al hebreo como lengua de poder. Su pronunciación correcta y su uso consciente permiten activar una energía divina que ninguna otra lengua puede igualar, estableciendo un escudo impenetrable contra las fuerzas del mal. Los demonios, conscientes de esta fuerza, se alejan y temen cualquier expresión en hebreo, ya que les recuerda la supremacía de Dios y la protección que Él ofrece a sus fieles. Este respeto reverencial por el hebreo también se manifiesta en la tradición religiosa judía, donde se cuida con sumo cuidado la pronunciación y la escritura de cada letra, conscientes de que no son meros símbolos, sino recipientes de un poder espiritual inmenso. En resumen, el hebreo funciona como un lenguaje sagrado, un lenguaje de luz, que no solo comunica, sino que transforma, protege y combate las fuerzas oscuras, haciendo que cualquier entidad demoníaca se sienta vulnerable y temerosa ante su sonido y significado. Esta realidad espiritual es una de las razones fundamentales por las que el idioma hebreo sigue siendo venerado y usado en contextos religiosos y espirituales, manteniendo su poder intacto a lo largo de los siglos. El Zohar, como texto central y fundamental de la Cábala, no es solo un compendio de enseñanzas místicas, sino que representa una puerta hacia dimensiones espirituales ocultas que han fascinado y también inquietado a estudiosos durante siglos. Dentro de sus páginas se encuentran secretos sobre los nombres ocultos de Dios, las Sefirot,
que son emanaciones divinas que describen la estructura del cosmos y de la divinidad misma, y otros misterios que pretenden revelar el funcionamiento interno del universo espiritual. Sin embargo, esta revelación no está exenta de riesgos y advertencias. Pronunciar o meditar sobre estos nombres sagrados sin la debida preparación, conocimiento y pureza de corazón puede abrir portales a realidades no siempre benévolas. Algunos estudiosos cristianos sostienen que ciertas combinaciones y fórmulas del Zohar pueden invocar no solo ángeles o fuerzas celestiales, sino también entidades que se oponen a Dios, que habitan en las tinieblas y que buscan infiltrar y corromper el alma humana. La complejidad de estas enseñanzas, mezclada con la naturaleza oculta y esotérica del texto, hace que la línea entre la verdadera comunión con lo divino y la apertura a influencias espirituales peligrosas sea muy delgada y fácil de cruzar inadvertidamente. El uso imprudente o el malentendido de estos nombres secretos puede ser una invitación para que fuerzas oscuras accedan a la realidad del creyente, debilitando su defensa espiritual y poniendo en riesgo su alma. En la tradición cristiana, se advierte que toda invocación o práctica espiritual debe estar firmemente arraigada en la fe en Jesucristo, quien es el mediador único y la fuente de protección contra el mal. Por ello, mientras que el Zohar ofrece un acceso profundo a conocimientos espirituales, también puede ser un terreno fértil para engaños y ataques del anticristo o de demonios que temen a la luz verdadera. Así, estos nombres secretos no solo representan poder, sino también una trampa potencial, que puede ser usada para manipular la realidad espiritual en beneficio de las fuerzas de la oscuridad disfrazadas de luz. En definitiva, el Zohar y sus enseñanzas invitan a una reflexión profunda sobre los límites del conocimiento humano y espiritual, y sobre la necesidad de discernimiento para no caer en caminos que, aunque aparentemente iluminados, terminan desviando del verdadero Dios revelado en la Escritura. El Mesías verdadero, según las profecías bíblicas, es aquel que vino al mundo para sufrir y morir por los pecados de la humanidad, llevando sobre sí la cruz como símbolo supremo de sacrificio y redención. La figura del Mesías sin cruz es, por tanto, un indicador espiritual clave que alerta a los creyentes sobre el peligro inminente del impostor que se presentará en los últimos tiempos. En resumen, esta visión de un Mesías glorioso pero sin cruz es la señal clara del anticristo, quien seducirá al mundo con promesas falsas y un poder aparente, desviando a muchos del camino de salvación y de la verdad eterna. En la era final, según las Escrituras, el anticristo será una figura carismática y poderosa, alguien que no solo ejercerá dominio político y social, sino que será adorado por su sabiduría y su aparente autoridad espiritual. Esta adoración no será simple, sino que se basará en un conocimiento profundo y en una supuesta conexión con fuerzas superiores, lo que le permitirá realizar señales prodigiosas, como manifestaciones sobrenaturales que asombrarán al mundo. La Biblia señala que hará incluso fuego descender del cielo, una manifestación impresionante que consolidará su poder y atraerá a multitudes que buscarán en él un líder capaz de resolver los problemas del mundo. Pero detrás de esta fachada de poder y sabiduría, se esconde un engaño espiritual de proporciones inimaginables. El conocimiento profundo y la autoridad espiritual del anticristo no provendrán de Dios, sino que serán una imitación oscura, una falsificación destinada a confundir y seducir. En los estudios esotéricos y en las sinagogas místicas, especialmente en ciertos círculos dentro del judaísmo místico, se cultiva y se espera la llegada de un poder espiritual que encaje con esta descripción, una fuerza que parece venir de la luz pero que, en realidad, es una sombra disfrazada. Estos movimientos trabajan en secreto, preparando el terreno para una revelación que muchos aceptarán como la solución final, pero que será la gran trampa para las almas. La adoración del hombre sabio en la era final es, por tanto, una advertencia para todos los creyentes. No se trata solo de un poder terrenal o político, sino de un engaño espiritual que utilizará la ciencia, la religión y la magia para consolidar su dominio. Este falso poder buscará usurpar el lugar de Dios en la vida de las personas, ofreciendo respuestas aparentes a problemas profundos, mientras conduce a la humanidad hacia la perdición. Reconocer esta señal, discernir la verdadera fuente de autoridad y no dejarse seducir por milagros aparentes será clave para no caer en la adoración del anticristo. La lucha espiritual en este tiempo será intensa, pues la sabiduría humana será exaltada por encima de la sabiduría divina, y muchos serán engañados por señales y prodigios. Por ello, es vital mantenerse firmes en la fe y en la verdad revelada,
recordando que solo en Dios reside la salvación y la verdadera autoridad espiritual. La adoración del hombre sabio en la era final será la culminación del engaño que la Biblia anuncia y el preludio de los juicios venideros para aquellos que hayan elegido seguir la mentira en lugar de la verdad. Los profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, Isaías y Daniel, junto con el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ofrecen advertencias contundentes sobre la llegada de un engaño tan poderoso que incluso los escogidos, aquellos fieles y espirituales, podrían ser confundidos y desviados de la verdad. Este engaño no será un ataque brutal y evidente, sino una estrategia sutil y elegante, una manipulación que se disfraza de sabiduría y espiritualidad para capturar las almas con sofisticación. Ezequiel, en sus visiones, describió la caída de figuras que buscaron usurpar la gloria de Dios mediante su arrogancia y engaño, presagiando la aparición de un líder que usará la mentira como su principal arma. Isaías habló del oscuro corazón de quienes se oponen a la verdad y de cómo sus palabras pueden parecer dulces, pero esconden veneno espiritual. Daniel profetizó sobre reinos y gobernantes que surgirán con un poder impresionante, pero cuya intención será destruir la santidad y la fe verdadera. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte con claridad que el hombre de pecado se manifestará con señales engañosas, haciendo que muchos se aparten de la fe y sigan doctrinas falsas. Este engaño es descrito como un velo que cubre la mente y el corazón, haciendo que lo falso parezca verdadero y lo oscuro parezca luz. La profundidad de este engaño radica en que utiliza las mismas palabras de Dios, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin la esencia divina que da vida y discernimiento. Así, muchos serán seducidos por discursos bien elaborados, por interpretaciones que suenan correctas, pero que en realidad distorsionan la verdad y llevan al extravío espiritual. Por eso, los profetas y Pablo llaman a la vigilancia, al discernimiento y a la firmeza en la fe, exhortando a los creyentes a no dejarse engañar por apariencias ni por sabidurías humanas que no están fundamentadas en la revelación divina. Este engaño final es una prueba decisiva para la Iglesia y para cada alma, un desafío que pondrá a prueba la sinceridad de la fe y la conexión con Dios. En definitiva, las advertencias proféticas y apostólicas son un llamado urgente a permanecer alertas, a buscar la verdad con humildad y a confiar únicamente en la guía del Espíritu para no caer en las trampas del enemigo. El espíritu del anticristo no emerge de la nada, ni aparece repentinamente como una figura aislada en la historia. Más bien, su influencia ya está operando en el mundo donde hay rechazo al Hijo de Dios, idolatría del conocimiento oculto y desviaciones de las escrituras auténticas. En la actualidad, numerosos estudiosos y expertos en profecía señalan que ciertos movimientos esotéricos y corrientes dentro del judaísmo místico, que promueven enseñanzas secretas, invocaciones y prácticas alejadas de la fe revelada, se alinean con las características descritas sobre el espíritu del anticristo. Estas corrientes no solo distorsionan la verdadera naturaleza del Mesías y de Dios, sino que también fomentan una espiritualidad que depende más del conocimiento oculto y del poder esotérico que de la fe y la humildad ante el Altísimo. Este ambiente crea un terreno fértil donde el engaño puede crecer y desarrollarse, preparando a las personas para aceptar figuras y doctrinas contrarias a la verdad bíblica. Es en este contexto espiritual, que parece a la vez iluminado y oscuro, donde se gesta la revelación final del Anticristo, una revelación que no vendrá de un extranjero o enemigo externo, sino de un lugar que parece sagrado, respetable y cercano a la fe, pero que en esencia niega al verdadero Salvador. Por eso, la Biblia advierte sobre la necesidad del discernimiento y la vigilancia espiritual, para no ser engañados por falsos maestros o por apariencias de santidad que ocultan la mentira. Reconocer dónde opera hoy ese espíritu es clave para fortalecer la fe, para resistir la tentación del conocimiento falso y para mantenerse firmes en la verdad que solo Cristo puede ofrecer. En definitiva, el espíritu del anticristo ya está presente y activo, y su campo de influencia es un llamado urgente a despertar, a orar y a buscar la protección divina para no caer en sus redes de engaño. Este video no busca señalar con el dedo ni lanzar acusaciones sin fundamento, sino más bien despertar la conciencia y alertar sobre los peligros espirituales que se ocultan tras apariencias que pueden parecer santas y legítimas. En los tiempos actuales, donde la información se multiplica y las enseñanzas religiosas se diversifican, es fundamental mantener un discernimiento espiritual firme para no dejarse llevar por corrientes que, aunque presentadas como luz, en realidad desvían del camino verdadero.
La Cábala y el Talmud, aunque contienen elementos de sabiduría y tradición, también pueden albergar códigos, interpretaciones y enseñanzas que se apartan del mensaje auténtico del Mesías, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No todo lo que se etiqueta como conocimiento sagrado proviene del Altísimo, y no toda sabiduría es digna de confianza. El engaño final, según las Escrituras, no vendrá de fuentes externas o evidentes, sino de lugares que aparentan ser la luz misma, de tradiciones que se presentan con respeto y autoridad, pero que niegan la esencia del Salvador y la redención ofrecida por él. Por ello, el llamado es a estar atentos, a escuchar con atención y a buscar la guía del Espíritu Santo para poder distinguir entre la verdad y la mentira. Quien tenga oídos para oír debe prestar atención, porque en los últimos tiempos el discernimiento será la clave para no caer en la trampa que prepara el enemigo. Este video es una invitación a reflexionar, a fortalecer la fe y a mantenerse firmes en la verdad eterna, recordando que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El engaño final es sutil, astuto y poderoso, pero la luz de Dios es más fuerte y prevalecerá para aquellos que caminan en ella con humildad y obediencia. La vigilancia, la oración y el estudio profundo de la palabra serán las armas para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan, y para no ser confundidos por aquello que parece sagrado pero en realidad es un velo que oculta la mentira.